Buenas noches. Hoy tenemos invitado en Notivisión al máster en guitarra clásica, Alexis Vallejo, que está de gira por Sudamérica, estuvo en Bolivia, estuvo en Perú y ahora está en nuestra ciudad donde va a dar un concierto. Buenas noches, ¿cómo estás, Alexis? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, primero bienvenido a la ciudad y cuéntanos, ¿cómo es esto del concierto que vas a dar acá? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles son tus redes acá? ¿Y cómo te ha ido más en la gira? Bueno, yo llegué acá a Arica, primeramente invitado por el Festival Arica en Seis Cuerdas, que se hizo el año pasado, donde fui como invitado de honor y un lindo recibimiento. Luego acá conocí otros amigos y justamente los amigos de la agrupación Preludio, Platero, entre otros, junto con el Colegio Artístico han desarrollado la posibilidad de que pueda asistir esta vez acá. Dado que justo yo me encontraba dando una gira entre Bolivia y Perú, para seguir en otros países, pero justo se daba un espacio para hacer algo en Arica y los chicos aprovecharon la oportunidad. Esto va a ser mañana viernes. Mañana viernes el concierto, ¿Ya? pero hoy hemos hecho clases magistrales y conferencias en el Colegio Artístico. Ah, o sea, los niños han aprovechado, te han sacado el jugo, entonces... Claro, y estamos viendo, aprovechando que estamos acá en la playita y todo, y vamos a quedar unos días más y vamos a seguir haciendo alguna actividad en el Colegio Artístico. Oye, ¿y cómo has visto tú a propósito del colegio artístico, el nivel de estos niños? ¿Cómo ves tú el potencial que hay en los jóvenes artistas ariqueños? Claro, se ve que hay potencial y hay personas detrás que están con muchas ganas de hacer cosas y con una gran actitud para levantar un proyecto. Sobre el colegio artístico vemos que tiene una súper buena implementación. Yo no alcancé a conocer el colegio antiguo, pero me comentaron, pero hoy conocí el nuevo y es una maravilla. Ya quisieran muchas regiones tener un colegio artístico como el que tienen ahora en Arica. Se ve que hay mucho talento y que se puede potenciar. Yo creo que actividades como esta también pueden ser con otros profesores. Van a traer que haya un mayor crecimiento en los jóvenes, ¿no? Sí, sin duda apoyar también las iniciativas personales, porque claramente esto primero fue una iniciativa personal de Miguel, coordinar todo esto y poder armar la situación en la que estamos ahora. Oye, ¿con qué se van a encontrar mañana toda la gente que pueda asistir al colegio artístico? ¿Cuál va a ser el repertorio con el que vas a estar? He cambiado un poco el repertorio porque hemos hablado un poco con Miguel para ver cómo abordar el repertorio, sobre todo pensando en la gente de acá de Arica. Entonces, primeramente pensamos en un repertorio y lo hemos ido como moviendo un poco, ¿Ya? porque yo estaba tocando algunas cosas más, digamos, del repertorio clásico, el repertorio clásico contemporáneo, que a veces no es tan cercano al público no tradicional de la música docta. Entonces voy a hacer unos pequeños cambios y voy a hacer un paisaje sonoro sobre la historia de la música. Entonces voy a tocar música del barroco, música del periodo clásico, música española, música latinoamericana, y en general un repertorio que pueda ser entendible tanto para la gente que es melómano o para la gente que por primera vez se puede acercar a un concierto. Entonces, sea quien vaya, niño, joven, adulto, lo va a disfrutar. Oye, y para que un poco los ariqueños conozcan un poco más de tu carrera, cuéntanos tú, ¿vives en Chile? ¿Estás radicado en otra parte del mundo? ¿Cuál es cómo es tu trabajo, digamos, en general como músico? Bueno, en este momento me encuentro viviendo en el aire. Sí, porque estás en el avión. En el avión. No, pero estoy viajando mucho. Entonces, hasta el momento no tengo una ciudad muy fija, pero estoy pasando entre Tokio y Santiago, estando más tiempo en Tokio que en Santiago. Y estoy viendo la posibilidad también de ya radicarme en Tokio. De forma definitiva. Claro, ¿Y por qué Tokio? ¿Qué atractivo tiene Tokio para un músico, para un guitarrista en particular? Bueno, yo antes estaba viviendo en España, pero realmente encontré a mi pareja en Tokio y decidí empezar como base de operaciones para vivir con ella. Y luego de eso me salieron varias posibilidades de dar conciertos, algunos trabajos. Y ya cuando uno quiere empezar un poco a sentarse, sí, porque llevo como 2 años de viaje así, y 2 meses en Tokio, después viajo, después un mes en Santiago y un poco titubeante.
Claramente Tokio es un buen sitio porque es una capital cultural, ¿no? Podemos tener la capacidad de tener un montón de conciertos y un montón de movimiento de buenas personalidades del mundo de la cultura. Entonces, es un sitio que me gusta. Además, la cultura japonesa es muy afable, ellos son muy respetuosos, una cosa que yo creo que uno puede ir tranquilo. Oye, y en el espectro internacional en el cual tú estás desarrollando obviamente tu carrera, porque sabemos que en Chile, para todos los artistas, y sobre todo clásicos, me imagino que es complicado vivir de eso. ¿Ah? ¿Cómo es el contexto mundial y en particular de la guitarra clásica? Porque uno ve algunos otros instrumentos que pueden ser, entre comillas, más vistosos, más conocidos, y me imagino que para un músico especializado en la guitarra no debe ser fácil encontrar un mercado del cual vivir, digamos, en el fondo. Claro, bueno, el mercado de la guitarra clásica la verdad no es tan grande como dices tú. Por ejemplo, si uno piensa en la música clásica, lo último que va a pensar es la guitarra. Primero piensa en el violín, en el piano, después piensa en el cello, la flauta, el oboe, y al final, hoy la guitarra también hace música clásica. Claro, sí, te la Entonces, acuerdo. claro, pero sí que la música clásica, por otro lado, sí tiene una caída porque, por ejemplo, decir la palabra Aranjuez. Claro. Si uno dice el concierto de Aranjuez, la gente asimila, guitarra, música clásica. Claro. Entonces sí que la guitarra clásica ha podido hacerse un espacio, digamos, a través de lo que son las músicas quizás nacionalistas y la última música de los últimos años, digamos. Porque sí vemos una guitarra clásica desde el mundo latinoamericano o vemos una guitarra clásica desde el mundo español, y digamos, para la gente más masiva. Entonces eso hace un acercamiento. En nuestra cultura latinoamericana siempre sentimos muy cerca la guitarra, entonces creo que para los guitarristas puede ser un mercado interesante, ¿no? Pero sí que es un poco complejo porque también las orquestas, por ejemplo, no programan mucho con Conciertos con guitarras, claro. Claro, porque es Aranjuez, fantasía para un gentil hombre. Y para de contar. Parar de contar. Y sí, hay otros conciertos bonitos, pero se hace muy difícil. Entonces, claro, una orquesta hará el Aranjuez cada 3 años. Entonces, claro, hay muy poco movimiento para poder tocar con orquesta. Entonces, el circuito más se da en festivales de guitarra, o también, por ejemplo, como me hacen a mí ahora, invitado a conservatorios, y el conservatorio organiza un concierto, y además de clases magistrales. Entonces, ese es como, digamos, el circuito, los festivales de guitarra y invitaciones de instituciones para dar conciertos, o asociaciones culturales, como en el caso de la agrupación Preludio que está organizando acá con el Colegio Artístico. Y en cuanto a los guitarristas chilenos, ¿cómo estamos en el ranking? ¿Cómo está el mercado de los guitarristas clásicos y cómo se posicionan los chilenos en general? Sí, guitarra clásica en Chile tiene un nivel muy alto, hay muy buenos exponentes de la guitarra acá, y yo diría nombres muy grandes. Solamente acá el problema es como lo que hablamos del mercado, por ejemplo. Yo sí que veo en Argentina un buen mercado, no tan grande tampoco, pero sí un mucho mejor mercado para la guitarra. Sí, porque, por ejemplo, ya, ¿cuántos conservatorios hay en Argentina? Hay uno por ciudad casi, uno importante por provincia. En cambio, por ejemplo, ¿cuántos conservatorios importantes tenemos acá en Chile? Con suerte 3. 3, 4. ¿Y dónde están? En Santiago y La Serena, y se acabó todo. Sí, Santiago, la Escuela de Música de La Serena y el Conservatorio Valdivia y la Universidad de Concepción. Sí que siempre Concepción ha tenido, por ejemplo, un movimiento cultural, pero por ejemplo no tiene incorporar la carrera de música, de interpretación musical, así como está en la Universidad de Chile. Claro, un conservatorio. Claro. Entonces vemos, por ejemplo, que el aporte que se ha hecho, por ejemplo, en el Colegio Artístico acá es notable. Entonces hay que empezar a hacer este tipo de iniciativas para también empezar a crear, como lo que decimos, mercado, porque estos mismos jóvenes que estudian música clásica o que estudian guitarra, después no tienen cabida ni trabajo, ¿no? Claro. Porque también todos se quedan en Santiago y también la gente para acá no le llega, digamos, no le rebota. Entonces sí que hay que crear, creo que tanto hay que empezar a crear redes y expandir los eventos que se hacen. Entonces Fondar es una súper linda plataforma
pero creo que todavía no alcanza a dar abasto para las regiones. ¿Tú crees que ahí, por ejemplo, a propósito de lo que es el colegio artístico, es necesario, a través de la formación de niños, de jóvenes, finalmente, porque no todos van a ser artistas al final cuando grandes, pero sí van a ser consumidores de arte, van a formar audiencias de verdad? ¿Tú crees que a lo mejor la base que debería ocurrir es que hubiese mucho más escuelas de formación con el objeto de que finalmente también se cree una masa crítica que consuma arte? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que en el contexto actual el problema más grande de los artistas es el poco consumo de arte. Porque realmente, ¿quiénes son los que van, por ejemplo, a los conciertos de guitarra? O son guitarristas, o son realmente muy melómanos, hay gente que le apasiona mucho la música. Pero realmente creo que nos está incentivando a gran escala la creación de audiencias, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas como los colegios artísticos claramente que van hacia eso. También tenemos que recordar siempre que la música también nos brinda cosas educativas que son súper importantes. Entonces, como dices tú, no todos los chicos que estudian música quizás van a terminar siendo músicos profesionales, pero sí que van a rescatar algunas cosas de la música, por ejemplo, como la disciplina. Un chico que está acostumbrado a tocar el violín, aunque sea ingeniero, se va a acostumbrar a la disciplina del violín y por ende va a tener un estudio súper regular. Sí, porque cuando uno estudia un instrumento musical no puede copiar. Claro, no puede copiar. Tiene que dedicarle las horas si quieres aprender, que claro, diaria. Tiene que estar la cantidad de horas diarias. Entonces yo he conocido muchos amigos que han estudiado, por ejemplo, en el conservatorio, incluso en la Universidad de Chile, se hicieron toda la etapa básica, o algunos incluso siguieron la parte superior y terminaron estudiando Derecho o terminaron estudiando Ingeniería. Y claramente, con respecto a otros colegas, a otros estudiantes, tienen una distinta visión de lo que es el estudio. Porque lo que la música te enseña es que para poder sobrellevar la música tú tienes que tener una regularidad. Tienes que ser disciplinado y estudiar todos los días. Entonces ya no te pasa lo que le pasa a muchos estudiantes universitarios, que es llegar el último día... Calentar materia. Y empezar a estudiar y ya, me voy a acordar de todo. No, tienes desarrolla esa disciplina. Entonces, eso es algo muy lindo que crean esta gente que realmente no va a terminar siendo músico, pero sí que se dedicaba a la música. Además, tiene un espíritu más fino, digamos. Es más sutil, es capaz de percibir otras cosas que otras personas no entienden. Entonces, también tienen habilidades sociales, quizás, porque tienen esa capacidad de sensibilizar, ¿no? Y la creatividad también. Y la creatividad. Entonces, también se estimula la creatividad. También pensemos... se ven muchos estudios de neurología donde se estudia el cerebro cuando una persona se dedica a la matemática, se estudia el cerebro cuando una persona está leyendo algo. Y, por ejemplo, han hecho estudios sobre eso mismo, una persona que está leyendo una partitura, haciendo música, pensando en el estilo, y se han dado cuenta que una de las actividades que más le da movimiento a todas las áreas del cerebro es lo de hacer música. ¿Por qué? Porque vas leyendo, vas escuchando, vas sintiendo. El cerebro le envía el estímulo para los golpes. Tiene que tener la fineza motriz, la mínima fineza motriz. Tiene que asociar lo que está ahí con un código, ¿no? Que significa un sonido. Después tiene que, ese mismo código tiene que asimilarlo con un estilo, después lo tiene que asimilar con un compositor, después eso tiene que crear una frase, después tiene que ser la parte teatral, que es la parte artística, tiene que involucrar sentimiento. Entonces, a nivel cerebral hay un gran aparataje. Y además si estás en la orquesta, te tienes que coordinar con otro. Claro, y además si estás con la orquesta, tienes que coordinarte con otro. Entonces, la cantidad de movimiento cerebral que se produce cuando uno hace música es una de las más grandes, si es que no la más grande que existe. Y hoy en esta misma perspectiva, porque has vivido en gran parte afuera y de gira, en las experiencias educativas que has visto en otros países, la otra vez, no me equivoco, creo que en Holanda, ya era materia obligatoria aprender música de los primeros niveles educacionales, precisamente por este tema del desarrollo de la disciplina, de la creatividad. En Japón, ¿cómo es, por ejemplo? ¿También tienen este estímulo formativo? Claro, realmente no lo sé también, pero sí que sé que en Japón hay mucha afición a la música y generalmente, por ejemplo, todas las escuelas tienen una banda sinfónica o una orquesta. Entonces sí que hay una estimulación hacia eso. Además, sí que en Japón se crea la disciplina. Si no es por la guitarra, también se hace por el deporte, por ejemplo. Siempre ellos tratan de mantener
equilibrado en ese sentido a los chicos porque le hacen entender que la disciplina es parte fundamental. Sí que hay algo que me gusta mucho de Japón y que nosotros en algún momento lo hicimos y no sé si lo seguiremos haciendo, pero por ejemplo los chicos en Japón, a cada curso por ejemplo le toca una semana asear los baños, o a todos les toca asear el colegio. Y yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos nos decían ya, hoy día los de apellido B les toca limpiar la sala. Los semaneros. Los semaneros, ¿te acuerdas? Claro, entonces, ¿qué es lo que se crea ahí, por ejemplo? Ahí se crean hábitos de limpieza. Si yo me tocó limpiar el baño, no voy a querer limpiar un baño sucio, ¿cierto? Entonces, eso mismo, cuando yo lo ocupo, trato de no dejarlo sucio, lo mismo en la sala. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros, cuando estoy en Japón, me sorprende que no hay papeles en el piso. Pero no porque haya más barrenderos, sino porque la gente no tira el papel al piso porque tiene una conciencia hacia eso. Entonces me ha parecido que también han creado una conciencia hacia la importancia que tienen las habilidades blandas, digamos. La sutileza, el entender, la fineza, la música, el arte, la filosofía o la meditación incluso. Que la concentración, por ejemplo, ellos que practican artes marciales como obligatorio en los colegios, ¿no? Entonces, cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta y aprender también. Oye, y volviendo a lo de tu gira, ¿de aquí de Arica culmina o sigues con tu periplo acá en Sudamérica? Bueno, vengo de Bolivia, Perú, ahora paso a Arica, me voy a Santiago, sigo haciendo unas par de cosas en Argentina, paso a estar unos días con la familia en Santiago y luego me voy a Japón. ¿Y a Japón con más pega o te vas a tomar tus vacaciones? Bueno, suspendí unos conciertos, porque si yo tuve que suspender unos conciertos porque si no los suspendía iba a llegar de Santiago directamente a trabajar a Japón y sin vacaciones. Entonces, claro, suspendí esos conciertos y ahora me puedo ir 3 semanas antes y voy a tener 3 semanas para estar con mi pareja extranjera. Y además ahora está ya mejorando el tiempo en Japón, ¿no? ¿Está en primavera o no? ¿Cómo es el tiempo allá? En Japón en esta fecha, cuando yo voy a llegar es una fecha más terrible. ¿Y por qué? Mi novia me decía bueno, yo estuve el año pasado también, que es la lluvia tropical, entonces llueve con calor, entonces tienes que andar casi con shorts y tienes que andar con paraguas. Allá no es una buena fecha. Pero para ver a la pareja... Siempre va a ser buena. Siempre va a ser buena, entonces yo claramente me hubiese gustado quedarme más en Chile, pero como la echo de menos, prefiero irme con ellos. ¿Y después cuándo podría estar de vuelta en Chile? ¿Tienes programado a mediano o largo plazo vuelta por acá? Sí, porque bueno, yo ya me estoy comprometido y voy a volver casado de Japón. ¿Ya? Y vuelvo con mi novia en octubre, noviembre. También voy a aprovechar de dar unos conciertos en Santiago, esos mismos conciertos que suspendí. ¿Lo vas a dar en esa fecha? En noviembre, claro. Y seguramente voy a hacer otras cosas en Cochabamba, porque me han invitado a hacer un seminario internacional de guitarra, otras cosas en Argentina, Perú, y bueno, quizás volvemos a estar por Arica, si no tocando de vacaciones, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá resulte todo y podamos estar de nuevo y bueno, invitar de nuevo a la gente que asista mañana al concierto. Bueno, lo esperamos mañana en el concierto, en el Colegio Artístico, en el auditorio, para inaugurar el auditorio. Ah, se inaugura. Sí, creo que sí. Primer concierto que formal ahí. Primer concierto. Y justamente está dedicado a una persona que se dedicó a la guitarra que fue muy importante en el colegio. Así que vamos a tratar de hacerle honor a la persona que está dedicado y vamos a tratar de hacer un buen concierto de guitarra para que lo disfrute el público. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esperemos que cuando estés de vuelta te tengamos de repente de nuevo por acá. Sí, encantado, un placer. Muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.